Los libros son un espacio terapéutico muy importante. El día de hoy nos presenta Mati Cecín su libro La búsqueda interior. Ella es diseñadora industrial, psicóloga con una maestría en desarrollo humano, doctorante en educación y una especialidad en terapia Core Energetics. Quédate a escuchar este interesante episodio. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia. Muchas gracias, Mati, por hoy estar con nosotros, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y pues bueno, bienvenida al podcast Educación Consciente y cuéntanos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. La verdad, para mí es un honor estar en este tipo de espacios y tener esta oportunidad de charlar también con una especialista, ¿no? Y digamos, poner estos temas que son importantes. Primero que nada, estoy muy contenta de estar aquí y bueno, y muy contenta con este proyecto del libro. Es un libro que es independiente, creo que eso es importante decirlo, porque a Claro. veces creemos o nos limitamos por esperar que alguien nos dé un espacio y de pronto lo que he descubierto en la vida es que uno es el que se tiene que dar el permiso y el espacio de tener una voz. Eso es maravilloso. Claro, y este libro justo surge como desde este lugar de cuestionamiento de muchas cosas desde muchos ámbitos. Como bien decías, yo originalmente soy diseñadora industrial y puedo decir que llegué a la psicología justo cuestionando muchas cuestiones de la misma profesión en la que yo estuve, que debo decir que fue una gran profesión, creo que me dio mucho, pero también me dejó muchas preguntas en el aire, ¿no? Como, ¿cuál es la verdadera labor de un diseñador? En este caso, yo soy diseñadora industrial. Siento que tuve la fortuna de, en mi formación, es estudiar mucho una propuesta de diseño de la Bauhaus, que fue una escuela que existió en los años 20 en Alemania, y que esta escuela justo se cuestionaba o surge, y es la escuela que más ha influenciado a las escuelas de diseño, surge cuestionando la labor social del diseño, cómo el diseño es una manera de estar y de vivir y de ser en el mundo. Sin embargo, si uno analiza la historia de lo que ha sucedido con el diseño, es interesantísimo ver cómo partimos de ese mejorar la calidad de vida a una enajenación, donde de pronto si no somos, o sea, todo lo que tenemos nos define, si no tengo esta marca, este coche, esta ropa, esta bolsa, parece que no soy, ¿no? Siento que de pronto es increíble cómo pasamos de calidad de vida a enajenación. Y eso fue lo que en realidad me inspiró mucho a entrar al ámbito social y por lo tanto a la psicología. Yo me dediqué Wow. muchos años al diseño industrial, tuve una empresa de joyería en donde justo buscaba como hacer un proyecto que fuera honesto, justo para todos los que participábamos en él, ¿no? Dar algo que fuera de calidad, hacer comercio justo, etcétera, etcétera. Pero también, al paralelo, yo daba clases en la Ibero, di 18 años clases en diseño industrial, justo en el área de investigación e historia del diseño. Y también trabajé 7 años en una fundación que ayudaba a la Sierra Tarahumara haciendo un proyecto de terapia ocupacional para los presos en una cárcel mayoritariamente indígena. Y fue muy interesante ver cómo verdaderamente la psicología y el diseño, por lo menos desde mi perspectiva, y yo diría todas las áreas del conocimiento están totalmente conectadas. Y por estar en la universidad llegó un punto en el que se nos invitó a tomar una maestría y yo decidí entrar a la maestría de desarrollo humano y me encanta el planteamiento que tiene esta maestría en el sentido de la intención del desarrollo humano es humanizar nuestras profesiones de origen. Y fue Wow. una experiencia hermosísima poder empezar a llevar elementos de la psicología humanista a la práctica del diseño y sobre todo a la práctica de la educación y formación de diseñadores. Wow. Quiero compartir que para mí fue un privilegio, un honor y verdaderamente una sorpresa
eh, que la Ibero sacó una convocatoria de un reconocimiento que se llama Voces que Trascienden, que nos lo otorgaban por votación de los alumnos ante modelos pedagógicos innovadores. Y tuve la fortuna de ser seleccionada junto con otros 100 maestros de recibir este premio. Y justo sí nos llegaba la información de cómo es que había impactado para los alumnos, en qué radicaba que los alumnos votaran por nosotros. Y tenía que ver con esta aplicación de la psicología humanista en el área del diseño. Y para mí eso fue como muy inspirador para seguir haciendo, tomando riesgos y hacer investigación a su vez de cómo podríamos llevar el área de la psicología al área, a todas las áreas del conocimiento, diría yo. Yo después de la maestría tomé una especialidad para ser terapeuta psicocorporal, en particular una corriente que se llama Core Energética. Esta corriente ve al ser humano en una visión muy holística, cuerpo, mente, espíritu. ¿A qué me refiero con eso? Trabajamos la relación directa entre lo que es el pensamiento, cómo el pensamiento influye en una respuesta instintiva, emocional en el cuerpo, y también cómo muchas veces toda la información que está en el cuerpo está o no alineadas en la, digamos, en el viaje espiritual a lo que venimos aquí en la tierra, en nuestro sentido de vida. Entonces, me parece que esto, que a veces parece así como comentábamos hace rato antes de empezar el programa, cómo de pronto pareciera que esto lo tendríamos que trabajar ya casi en el final de nuestras vidas, cuando estamos ya, tenemos tiempo para nosotros. Yo Ajá. diría, creo que algo muy importante a considerar, el otro día me preguntaba a alguien, ¿no? Así como, ¿tú de verdad crees que todo el mundo necesita terapia? Yo no creo en esto de que todo el mundo necesita una terapia o un proceso de formación más profunda. Yo le decía, mira, claro que uno puede vivir la vida desde ahí. De hecho, yo podría decir que el epílogo de mi libro acaba en esa conclusión. Claro que podemos vivir la vida sin profundizar más en una inercia de lo que nos dijeron que teníamos que hacer todos los días, que así hemos vivido gran parte de nuestra historia y Sí, sobrevivimos. claro. Sí, Pero totalmente. también creo que tenemos la oportunidad de vivir la vida desde un lugar más consciente y desde ese lugar más consciente tomar responsabilidad, acción, que es esta palabra que tomaste al principio, de lo que hacemos, sea lo que sea que hagamos, así seamos abogado, la persona que limpia una casa, maestro, lo que sea, tomar responsabilidad de cómo eso impacta en el entorno, impacta en nuestros hijos, en nuestros trabajadores, en nuestros jefes, en todo lo que hacemos. Si yo dijera cuál es la conclusión de este libro, que aquí se los muestro, Ahí es, está. es esa, como tomar realmente todo lo que somos para ponernos de una manera más activa, consciente, dispuesta en la vida. Porque efectivamente todos ponemos un granito de arena. Creo que la pandemia nos dio ese regalo de ver que lo que hace una persona puede afectar brutalmente, positiva o negativamente. Si salimos con descuido, afectamos a la mitad de la población. Creo que la pandemia nos vino a dar ese regalo de conciencia de lo que haces, así seas, del nivel socioeconómico que seas, la profesión que seas, lo que haces impacta e importa. Es maravilloso, Mati, como acabas de explicar en pocas palabras, con mucha profundidad, el contenido de este libro, ¿no? O sea, hablas desde una profesión y cómo la vida te va llevando a ir a esa búsqueda interna y encontrar las respuestas desde ahí. No nada más es tomar terapia y ya está, sino es cómo hacer que la terapia te vuelva un ser independiente, te vuelva un ser que puedas hacer una vida útil y que vaya vinculado con cualquier cosa que tú estés ejecutando. En ese sentido, ¿cómo fue tu llevar toda esa información que llega a ti
de empezar a descubrir en base a tu hacer profesional, ¿cómo lo plasmas en un libro? Porque tiene muchas cosas tu libro. Yo tuve oportunidad de darle una ojeada y de estar como muy, muy interesada y muy curiosa del proyecto, pero vi que había poemas, dibujos, historias, o sea, tiene un contenido muy versátil que la verdad me encantaría que desde tu experiencia nos dijeras cómo fue ese proceso de creación. Bueno, creo que lo primero que me gustaría nombrar es, efectivamente, es un libro construido. Creo que lo más complejo fue saber cómo construirlo, porque como además era un proyecto independiente, no había este editor que me diera dirección. Yo era digamos, la editora del libro. De hecho, yo hice también todo el diseño editorial. Quiero decir que surge, yo cuando tenía entre 16 años, recuerdo muy conscientemente empezar a escribir con mucho más claridad, muchos diarios, y en los diarios de pronto se asomaban muchos poemas que salían realmente desde un lugar muy intuitivo, muy, ¿cómo te diré? Como en una necesidad de expresión. Sé que escribía eso para mí, realmente no era algo que mostrara a nadie, pero tengo una cantidad increíble de libretas y libretas y libretas donde yo me desahogaba de todo lo que me conflictuaba, lo que me gustaba, lo que tengo libretas de viajes, de todo lo que, digamos, integraba de los viajes, pero también de los conflictos, de todo un poco. Y en algún momento de mi vida, por ahí de los veintitantos años, me puse a agarrar poemas eh, de todo lo que había escrito en mi vida y hice todo un libro que nunca me atreví a publicar. Wow. Creo que cuando lo vi ya como una compilación de poemas, me doy cuenta que era de entrada muy desnudo, dos, muy oscuro, o sea, habían como muchos contrastes. Las pocas personas que leyeron eso se quedaron como muy impactadas de ver muchos poemas muy fuertes, diría yo, con emociones muy densas. Y quizás la reacción fue como, qué miedo. Sí. Y para mí era como, pues, más bien, gracias a que escribí eso, ¿no? No actué todo esto, ¿no? Totalmente. Pero sí quizás ver la reacción de la gente me hizo como dar 5 pasos para atrás y reservármelo para mí. Ok. Con el tiempo y con el proceso, después de hacer todas estas especialidades y demás, y curiosamente de acompañar a mucha gente a escribir sus libros y editarlos y demás, de pronto en mi propio proceso fue como, ¿por qué no me doy yo voz? O sea, ¿por qué me es tan fácil invertir en otros tiempo, dinero, todo, pero no en mí, ¿no? Ujú. Y entonces me vino esta inquietud como de verdad darme lugar. O sea, creo que esa es la iniciativa original del libro. Realmente fue un trabajo muy personal. Y Ajá. entonces retomé, tenía muy claro que tenía que retomar esos poemas. No están todos los poemas que yo escribí en aquel entonces, algún día publicaré como tal el libro, Claro. eh, pero sí empiezo, mi punto de partida fueron estos poemas de mi adolescencia, de mis 20 años, un poco como honrando esta búsqueda que ha habido siempre, ¿no? Y, y desde ahí, lo siguiente complejo era como, ¿qué sentido le doy a toda esta exploración? O sea, y ahí como que ya tener muy asimilada la parte teórica de un contexto que es core energética, como un marco teórico que pudiera darle explicación, lugar, hasta sentido a todos estos poemas, fue muy importante. Quiero decir algo muy, muy particular. Creo que algo que me hace mucho ruido hoy con todo este tema de la espiritualidad es que de pronto queremos hacer esto que se conoce como el spiritual bypass, que es como de pronto saltar al pensamiento positivo y a la iluminación como de la nada. Sí, Yo quiero totalmente. decir que para realmente hacer un camino espiritual, creo que tenemos que pasar por toda nuestra oscuridad primero.
Sí. y de atrevernos a integrar toda nuestra polaridad. Si yo hablara de qué se trata este libro, pues de nuestras polaridades, de nuestros contrastes, de nuestros lugares oscuros y nuestros lugares luminosos, de todas las capas psíquicas que tenemos dentro, todas las voces que tenemos dentro. O sea, el libro está dividido prácticamente en dos partes. Una primera parte que habla como de elementos teóricos que me parecen importantes detenernos a contemplar, porque de pronto los damos por sentados, como conceptos de, como si todos habláramos de lo mismo, pero realmente la interpretación de esos conceptos varían muchísimo según la formación de cada quien. Entonces, primero me parecía muy importante plantear cuál es la visión para mí, cuál es la visión que se construye desde muchos otros autores, cito a muchos autores que dan este contexto para ponernos de acuerdo en que primero estamos partiendo de un mismo punto de partida y también me parecía muy importante situar esta corriente core energética en la historia de la psicología, porque no es que se construyó tampoco de la nada ni es una teoría nueva, es una teoría que se empieza a construir desde el psicoanálisis. Entonces, me parecía muy importante hablar de cómo se construye este marco teórico, de qué es paralelo, qué toma de otras corrientes, porque a veces tampoco es que las cosas surjan así de la nada, ¿no? Entonces, Ujú. eh, pongo todos estos planteamientos. ¿Cuáles son estos conceptos? Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de energía conciencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos del tiempo? Del lenguaje, el lenguaje corporal, esta palabra que ahora se usa mucho como que tiene que, ¿cómo es esto? ¿Cómo experimentamos la existencia? ¿Cómo experimentamos el lenguaje? ¿Cómo experimentamos, cómo significamos el lenguaje? ¿Cómo experimentamos el apego y el desapego? A veces es una palabra que ahora siento que se manosea mucho y no necesariamente estamos entendiendo la profundidad del concepto apego y por lo tanto también la profundidad del desapego y cómo estos conceptos de la mente y la no mente, etcétera, etcétera, ¿no? Como muy de pronto usados a la ligera y no puestos en un contexto teórico que de verdad le den la profundidad que requieren para entender la segunda parte. La segunda parte sí se va más a un modelo que sí tiene que ver con core energética y sobre todo con el pathwork, que es una parte importante de la core energética, que habla de cómo tenemos capas, cómo tenemos una capa muy externa, que es la máscara. En el pathwork se plantea una máscara, un ser inferior, que es como toda esta distorsión negativa que tenemos todos dentro, y un ser superior, que digamos es la parte más limpia, y un core, que es como el centro, que todos, es digamos lo que nos conecta con la unidad. Ujú. Yo lo desgloso todavía mucho más a no solo estas 3 capas básicas, sino que le pongo como subcapitas a todo eso Ujú. y Ujú. basados en un modelo que también estoy formada, que es Exceptional Marriage, que es un modelo de pareja, pero para mí es como un modelo de relación Claro. y que nos habla de cómo nos relacionamos. Por eso yo digo que hacer esta búsqueda o este clavado interno a nuestras capas nos llevan a entender las dinámicas sociales que tenemos. Y no solo las tenemos con la pareja, las tenemos con los hijos, con los padres, con los amigos, con los clientes, con los jefes, con todos, hasta con el dinero, hasta con Sí. el medio ambiente. Y básicamente, si lo resumiera en pocas palabras, es como si a partir de un dilema que surge muy inconscientemente desde la infancia, que es ser o pertenecer, de pronto nos falseamos en nuestro ser por priorizar el pertenecer. Cuando somos niños somos brutalmente espontáneos, dejamos que las emociones nos atraviesen, nos guíen, las sensaciones físicas también, y conforme el entorno nos da respuestas a esos comportamientos, nos vamos como adaptando al entorno y entonces reprimimos cierto material instintivo y emocional y nos volvemos un personaje que sí se adapta más a un deber ser social. Ujú. El problema es que nos perdemos ahí y cuando somos grandes seguimos actuando en ese sistema de adaptación, aun cuando ya nuestra supervivencia ya no está en riesgo. Cuando somos niños sí es importante hacer eso
porque no nos podemos sostener ni satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos. Lo interesante es que ya luego nos volvemos adultos, es más, mis padres, por ejemplo, ya murieron y aún así seguimos repitiendo en la misma inercia satisfacer al entorno como si el entorno entonces además nos tuviera que ahora satisfacer nuestras necesidades. Y Claro. hacemos ese intercambio muy inconscientemente, como yo te complazco y tú luego sosténme. Ujú, Creo que lo que hace la conciencia es, en primer lugar, poner en cuestionamiento eso, porque no tenemos que optar por un o ser o pertenecer. Podemos ser y pertenecer en una negociación mucho más adulta, mucho más autosostenida y ver qué del entorno, de pronto, como diría Jodorowsky, jugamos el juego que todos jugamos y de pronto sí haremos negociaciones, cederemos, pero cederemos conscientemente y ujú. pediremos conscientemente lo que necesitamos porque sí somos Sí. intersociales, interdependientes y lo que dirían los budistas, somos un interser, Ujú, pero no tendríamos que anular a nuestro ser. claro. Pero vuelvo a lo primero, somos nosotros los que tenemos que darnos ese permiso de ser. Somos nosotros los que tenemos que recuperar el empoderamiento para tomar nuestro lugar en el mundo y, por lo tanto, tomar responsabilidad de esa libertad, de nuestras acciones, de lo que son las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, creo que de eso se trata el libro, como en el momento en que yo me integro mis polaridades, esto que he tapado porque creo que está mal en mí, de pronto me echo una revisión de, ¿está mal? O más Ujú, bien lo tengo que moderar, o más bien me tengo que hacer cargo de eso claro. y llevarlo a una acción más responsable y asertiva. De eso, Totalmente. sí, diría yo, de eso se trata el libro y desde esa manera está estructurado. Wow, qué bonita la creación de dónde viene, porque justamente esto que hablaste al principio de esta espiritualidad que parece una pastillita que te dan y ya, ¡pum! Pensamiento positivo, ¿no? Todos ya somos uno, estamos metidos en este ambiente, pero no le queremos chambear, ¿no? O sea, usar la herramienta es lo que nos cuesta trabajo. Es muy fácil comprarla, pero usarla es lo que realmente nos cuesta mucho trabajo. Y desde esa visión que acabas de ponernos y de este libro que de verdad es un agasajo meterte, inundarte ahí, es tu visión terapéutica. Considero que si tú puedes plasmarlo en un libro, esa misma visión de no cargar al paciente, sino guiar al paciente o acompañarlo en su proceso, es lo que hace efectiva la terapia, porque muchas veces se piensa, porque ya voy a terapia, estoy pagando un proceso terapéutico, ya me curé. Y no, no somos los que estamos de este lado dando esta guía o proporcionando este sostén, no somos los que vamos a curar, ni el psiquiatra, ni la pastilla, ni nada. Eres tú el que tiene que ir haciendo meterte en tus demonios, meterte en tus lugares oscuros y ver que dentro de esos lugares oscuros hay amor y que el amor es Totalmente. evolución, porque justamente ese es el gran discurso, ¿no? O sea, solamente siento amor y felicidad cuando estoy en los buenos momentos, pero ¿qué pasa con los malos? ¿Por qué no los abrazo? ¿Por qué no los reconozco? ¿Por qué no me inmerso en esos espacios de que a veces pueden ser muy caóticos, pero que dentro de ese caos hay un gran orden que te viene a enseñar por dónde es el camino y no necesariamente el terapeuta es el que lo va a hacer posible. Tienes tú que meterte con la ayuda adecuada de un terapeuta y eso para mí ha sido la parte en donde yo puedo reconocer cuando quieres hacer un cambio importante en tu vida, no es la herramienta, no es la terapia a la que asistas, sino es qué tanto tú te permitas abrirte a esas experiencias terapéuticas. Claro, lo que dices es bien importante porque es como si solo fuéramos testigos, este testigo neutro que da el espacio contenedor para que suceda la verdad del otro, sea la que sea. Sí, sí. Creo que algo muy importante que tocas es que estas capas que nos ponemos encima
son para no tocar el Sí, dolor de nuestras heridas emocionales, el dolor de ese no tener un amor completamente incondicional o de un poder estar a mis anchas, ¿no? Y creo que en la medida que nos atrevemos a tocar el extremo del dolor, podemos experimentar lo que es verdaderamente el amor. O sea, creo que justo por eso se dice tanto que en la integración de las polaridades se da la plenitud en realidad. No es en la negación de unas, porque justo lo que nos lleva a dividir nuestro ser es a negar una parte, la que consideramos que está mal o que es triste o ujú, que no es, que es negativa, que no, solo es más densa, quizás es más incómoda. Pero como bien dices, es muy interesante para mí ver que todos los saltos evolutivos que hacemos como seres humanos, los hacemos porque había una incomodidad o un dolor. Desde el nacer. El bebé claro, nace porque está incómodo, porque ya no cabe. ¿Quién va a querer salir de la panza de su mamá? Solo exacto. porque ya no cabes. Y es la incomodidad lo que me hace salir a la vida. Si la semilla no se rompe, que seguramente no va a ser nada bonito, no se Ujú, vuelve flor. claro. Y es bien interesante cómo de pronto queremos, o sea, desde una necedad humana, evitar ese rompernos, cuando Ujú, ese rompernos nos permite florecer en realidad. totalmente. Sí. Entonces, creo que resignificar eso y verlo como una enseñanza, más que como pérdidas, más que como, o sea, yo algo de lo que, con lo que empiezo el libro, digo algo así como, lo único que tenemos de cierto en este mundo es que todo es incierto, todo cambia y nos vamos a morir. Pero Exacto. hacemos de todo para evitar esas dos cosas cuando en realidad es lo único que realmente tenemos garantizado. Y es muy Sí, necio. En vez de sí, decir, bueno, pues entrémosle a la marea, pues. sí, la Entrémosle al mente mar, humana es a la... Exacto, porque eso es la vida en realidad, somos movimiento. Y es muy sí, interesante como nuestra necesidad de estancarlo. Y yo pongo una imagen en el libro que es como, imagínate que un día le dijéramos al mar, detente, y el mar nos hiciera caso, no, y se bueno, detuviera, sería apestoso, sería fatal, sería spam. O sea, toda la belleza del mar radica en que se mueve y está vivo. sí, totalmente. Y eso también pasa con el propio universo, ¿no? O sea, muchas veces nos cuestionamos por qué me pasó esto, porque no tenemos la capacidad de diseñar de manera estructurada nosotros desde la mente humana cómo queremos nuestras experiencias humanas. Ya hay algo superior que dijo, vamos, esto te voy a poner enfrente, solo déjate navegar, Navega. no lo quieras agarrar y controlar. Y esa parte para el ser humano es compleja. Creo que ahí es donde entramos en todo nuestro rechazo, resistencia, y cuando entramos en este espacio, aparecen todas estas patologías que hoy se escuchan, ¿no? Que si ansiedad, depresión, todas estas cuestiones de por qué el niño se está todo el tiempo moviendo y por qué, pues porque hay una resistencia a lo que es. O sea, Exacto. le puedes llamar de cualquier forma, puede tener cualquier diagnóstico, cualquier nombre, pero hay una resistencia y lo que realmente está sucediendo en la vida es la resistencia y el rechazo a lo que es. Así de simple, pero la complejidad de la mente quiere seguir aportando y poniendo cosas enfrente y distraernos del objetivo que es la aceptación y el entendimiento de que esta parte de ir pasando estas capas que bien describes y que me parece muy, muy visual, cómo vamos limpiando estas capitas, pues va haciendo lo que es evolutivo en el ser Claro. humano. Y recuperar esta confianza de la vida desde esta dimensión más grande, desde esta perspectiva más grande, y ver cómo si dejo que la vida suceda activamente, o sea, no quiere decir que entonces yo no hago nada, no, yo tomo Exacto, también acción en ese fluir de la vida. No quiere exacto. decir que me quite. Aceptar es muy interesante los términos que pones porque, por ejemplo, la respuesta sería como rendirme a la vida, pero rendirme no es darme por vencido. Exacto. Rendirme es soltarme, es entregarme,
es verdaderamente confiar que lo que está sucediendo es perfecto y cómo Ujú. yo quiero responder. Responsabilidad tiene que ver con cómo yo respondo, tener una habilidad de responder a lo que está sucediendo. Y segunda, en esta aceptación, y de pronto es muy interesante esa palabra porque de pronto pareciera, no sé si coincidas conmigo, que aceptar pareciera que me tiene que gustar todo. Exacto. Ujú. Y Sí, aceptar no es que me tenga que gustar todo, es aceptar es que aunque hayan cosas que no me gusten o no sean como yo quiero, las puedo tomar. claro. Puedo tomar lo que me enseñan, puedo estar con una persona aunque no me encante toda la persona, Ujú, ujú, pero puedo aprender de esa otra parte que no es como yo ujú. y ver lo que me aporta esa parte, Claro. aunque Sí, no me eso sea es fácil, maravilloso. no me sea cómoda, aunque no me guste, de hecho. Sí, 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 sí. O sea, esa parte es donde vivimos realmente, cuando vivimos en esa atención de decir, no me está gustando, pero sé que puedo transitar, tengo la capacidad de vivir y caminar y además ser feliz y aceptar lo que es, porque ahí Claro, radica la felicidad, en poder claro. estar feliz, incluso en momentos que no son felices, que pareciera ante los ojos de los otros que, uy, esa situación está terrible. Sí, pero la acepto y la abrazo porque es parte de lo que me toca experimentar. Y muchas veces se confunde con esta idea de, ay, pues me quedo aquí y a ver el universo qué provee. No, no va a proveer ante la inercia. Tienes que hacer la vida para que suceda. Y esto me lleva a Totalmente. una última pregunta que siempre he tenido yo como esta idea y que hoy me encantaría compartir desde tu perspectiva porque me parece que es muy, muy integral. El libre albedrío. Para ti, Mm. ¿qué es el libre albedrío? Porque vaya, he tenido esta situación ideológica con esta idea, porque yo percibo una cosa, pero me encantaría que tú como especialista, ¿qué opinas del libre albedrío? Para ti, ¿qué es? ¿Cómo se vive? Mira, te lo voy a poner con una imagen y con una analogía que creo que lo puede ilustrar muy bien. Guau. Para mí la vida es como tengo una montaña enfrente y me puedo quedar mirando la montaña con miedo a la montaña porque claro, en la montaña me puedo raspar, realmente no sé cómo me va a ir en la montaña. Inclusive aunque haya subido la misma montaña 100,000 veces, cada subida a la montaña es distinta, Ujú. ¿no? Sí, Em, ¿Dónde está el libre albedrío? En primer lugar, en decir, quiero o no quiero subir la montaña, porque efectivamente me puedo quedar toda la vida y quizás todos hemos tenido la experiencia de ver personas que solo se quedaron contemplando las montañas, ujú, ¿no? sí, Esa es la primera opción del libre albedrío. Yo decido si subo o no a la montaña. Rendirme a la montaña no quiere decir que me va a subir como el borras. O sea, también podría decidir hacer eso y luego claro, culpar a la montaña porque me fue mal. Pero ajá, también puedo tomar conciencia y puedo decir, bueno, ¿qué necesito para la montaña? Quizás la última vez que me subí a la montaña me raspé y entonces echo en mi maletita un curita. claro, Quizás me dio sed, echo en mi maletita una botellita de agua. O me dio frío, o me dio calor. Quizás cada vez que subo a la montaña, si yo me detengo a recuperar la experiencia, puedo decidir qué necesito y qué no necesito, qué le echo a mi mochila que me voy a llevar, o a las bolsas de la chamarra si decido que ya no quiero llevar mochila. claro, Decido quiénes son las personas más, digamos, como buenas compañías para subir la montaña, o decido abrirme a la experiencia de experimentar cómo la misma montaña se vive diferente según la persona con la que me la subo, claro, o si la subo sola. O sea, sí hay muchas decisiones que se toman. La montaña está ahí. Yo sí, soy el que decide ir a la montaña. Yo soy el claro, que decide cuándo me bajo, qué me llevo, cómo me visto, qué zapatos llevo. Es más, yo soy el que decide si me río o no en la experiencia de pronto resbalarme. Yo soy el que decide curarme la herida o no, hacer un alto de pronto para lavarme la herida o no.
o decido dejarme el pantalón puesto y hacer como que no pasó nada. ¿Sí me explico? Estoy tomando decisiones todo el tiempo. Creo que eso Sí, es la vida. Creo que sí, eso es la vida. Em, Podemos bajar insultando a la montaña y diciendo, echándole la culpa a todos, al guía, al que me dijo, al que no me dijo, al que me la recomendó. O puedo sí, decir, bueno, pues yo decidí ir, decidí tomar las indicaciones que me dijeron, estas me sirvieron, estas no me sirvieron. Yo soy el que decide cómo claro, vivo, pero claro, sin duda, cada decisión me va a llevar a experimentarla distinto. exacto, Y exacto. Y la ahí vida es donde es surge todo. se va a encargar de ponerme siempre una montaña. O sea, quizás de pronto, inclusive la vida es así de cíclica. Parece que siempre estoy viviendo en Sí, una, yo digo que la vida no es una línea recta y no no, vamos a un lugar donde todo se soluciona. No, quizás solo estamos transitando en vueltas como una espiral y vamos como si cada vuelta pudiéramos encontrar, de hecho en algún momento lo pongo, ¿no? En algún poema, ajá, como que sí, cada vuelta agarro una pieza más a mi rompecabezas y lo puedo sí, vivir con esa inclusive diversión de, ahora tengo esta pista, en la siguiente relación sí, algo tengo que hacer, pero si te fijas, ¿en qué radica que la experiencia mejore? En que yo reflexione, en lo que yo decido, en que tome la responsabilidad de eso. ¿Qué decían los existencialistas acerca del libre albedrío? Que da miedo la libertad, sí, da miedo la totalmente. libertad. Y es bien interesante porque eh, cuando los existencialistas quitan a Dios, ¿no? Y dicen, bueno, no hay Dios, porque antes vivíamos bajo el paradigma de, bueno, pues es la cruz que me tocó, ¿no? Y entonces me Claro. resigno y me la Ujú. aguanto y no tomo decisiones, me quedo pasiva ante la victimez de todo lo que sufro porque es lo que me tocó. Bueno, cuando los existencialistas quitan a Dios y dicen, a ver, ¿y tú qué decides? Claro que da Sí, angustia. Claro que da sí, angustia saberse con el poder en las manos. Por eso luego la gente no quiere ir a terapia, porque entonces resulta que tiene que darse cuenta que sí puede tomar o no la vida en las manos y por lo claro. tanto la responsabilidad en las decisiones. Y creo que eso es lo que nos da miedo del libre albedrío. Sí creo que Sí, hay un escenario que se pone, que es el universo, la vida, Dios, lo que como lo queramos llamar, y creo que hay una parte en donde nosotros decidimos cómo sí. la vivimos. Claro, esa responsabilidad es abismal y creo que muchas veces eso es lo que paraliza el accionar, Totalmente. el hacer. Y como bien dices, incluso ir a terapia es ese espacio desafiante de me van a quitar mi seguridad. Subconscientemente yo digo, mejor no, mejor me quedo aquí Claro, haciendo un poquito de yoga, de meditación y viendo como que funciona, pero no me involucro en ese proceso o en ese compromiso, porque es más un compromiso con la vida de hacerte cargo de ti mismo. Y claro, eso es desafiante, ¿no? Pero al claro. mismo tiempo, cuando entras en ese proceso, es súper nutritivo y te sientes pleno y empiezas a sentir ese poder interior de decir, ahora sí experimento lo que tanto se habla en esos espacios de emprendimiento, liderazgo y todas esas cosas bien bonitas que se escuchan, que, pero primero tienes que ver tu obscuridad, porque si no, no hay Claro. manera de llegar a la luz, no hay forma, porque todos traemos un nivel de cosas que no entendemos de la vida y necesitamos ir entrándole pasito a pasito hasta que el túnel se va haciendo más amplio y entonces encontramos esa luz que de verdad estamos buscando, ¿no? Y no nada más se queda Claro. en prender Llegar a un la cima incienso de la y ya está. montaña para tener esa vista, pues requiere su esfuerzo. Y no he Requiere visto a esfuerzo. alguien que no haya bajado una montaña, así se haya caído, así le haya dado mal de montaña, así se raspara, que no regrese más crecido, más Totalmente. evolucionado, más empoderado, de decir: "¡Ah! Lo logré, lo intenté, Ajá, aunque así me cayera, así me tuviera que ajá. regresar a la mitad del camino, pero lo intenté". Sí, No he sí, visto a sí, una sí. persona que me diga: "Me arrepiento totalmente, nunca lo No. hubiera hecho". No, Yo creo de lo único que te puedes arrepentir es de no hacer. O de sea, no haber ido a la montaña. de quedarte ahí nada más observando el proceso y no meterte en el proceso, ¿no? Creo que eso es lo de lo que sí uno puede decir, híjole,
por ahí no. Sí, Pero aún así, siempre la vida te da la oportunidad de volver a intentarlo. Esta claro. parte de que la vida solamente te da un chance, yo la verdad estoy Mm, muy en desacuerdo con eso porque totalmente. todos los días te está poniendo pruebas y hasta que no la superas, no te la quita de enfrente. Lo que pasa es que a veces queremos acoplar esa experiencia a lo que nos gusta, a lo que se siente bien, nos incomoda sentir. O sea, es como cuando haces ejercicio y te duele el cuerpo y dices, no, mejor ya no voy al gimnasio, ¿no? O sea, prefiero no dejar eso a hacerme partícipe de esta experiencia de experimentar un poquito de dolor y luego continuar. Entonces, sí, la verdad es que es un campo súper abierto y Ujú. que tú te hayas aventurado a exponerlo de esta manera tan autosuficiente, tan independiente, tan genuina, porque yo en cuanto te escuché hablar la primera vez de tu experiencia con el libro, fue en una situación muy casual porque era una fiesta, era un momento infantil, pero que cuando yo escuché tus palabras, tus ideas, dije, wow, o sea, ¿qué hay ahí, no? Y empiezas como a encontrar estos espacios que la vida misma te dice, mira, una herramienta más, una persona más que viene a nutrir todo este proceso evolutivo. Pues yo agradezco infinitamente esa parte, Mati, porque fue un agasajo encontrarte en esa plática tan, parecía algo muy sutil, Muy pero que la verdad básico. fue algo muy profundo. Algo muy profundo. Yo quiero decir que eso es lo que pasa cuando nos aventuramos a esto. Para mí fue precioso esa comida porque conectamos brutalmente profundo Ujú, ujú. desde nuestra más absoluta desnudez y vulnerabilidad, porque eso que miras en mí es lo mismo que yo miro en ti, y eso, Ajá. como que eso es lo bonito de este trabajo, o sea, no es fácil, es incómodo, a veces es doloroso, pero hay una plenitud y Ujú. una conexión que se logra con el otro que no tiene precio, ahora sí, aunque parezca anuncio, ¿no? O sea, Sí, que eso es verdaderamente la vida. O sea, sí, sí creo que cuando nos atrevemos a conectar con lo más profundo de nosotros mismos, podemos mostrárselo al otro y conectar también desde ese lugar. Y realmente eso es lo que más anhelamos todos. Eso es lo más interesante. sí, Realmente eso es totalmente. lo que más anhelamos, eso es lo que más nos nutre, nos llena el alma, el conectar profundo. Sí, ¿No? y Entonces, eso pero se para agradece. eso se requiere, y creo que en eso coincidimos las 2 en habernos metido a realmente ver quiénes somos. Exacto, y requiere mucha atención, requiere compromiso, servicio, que son estas cosas Compasión. que son con las que tenemos que estar constantemente trabajando y viendo que no desaparezcan, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido un placer, una charla súper abundante porque tiene muchas cosas de dónde aprender, de dónde escuchar, que te cuestiones, a lo mejor si algo te molesta de la plática, que digas, ay, no, yo no voy a hacer eso. Ahí está el aprendizaje, ahí es donde más tienes que poner atención y no decir, no, no funciona, no es para mí. No, es cuando te tienes que meter y tienes que decir, ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué no me resonó? ¿Por qué me vibró algo? Esas son las señales que da la vida de que por ahí es el camino de transformación. Y tu libro, bueno, un libro es terapia también, un libro ayuda terapéuticamente hablando y profundizar con Mati, pues será todavía más enriquecedor. Y pues, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo pueden adquirir el libro? Eso es importantísimo. Compártenos. Mira, ahorita estoy en trámites de poderlo subir a Amazon, pero ahorita solo lo Ajá, estoy distribuyendo yo, estoy súper. viendo, la opción de ponerlo en varias librerías aquí en la ciudad e incluso en provincia. Pero si me Ujú. contactan por inbox en mi Facebook, con todo Ok. gusto, yo se los puedo hacer llegar. Y hice una página que se llama así, La Búsqueda Interior, tanto en Instagram como en Facebook, que justo voy a estar subiendo como novedades del libro, tanto lugares de venta. Hay gente que va a empezar a postear sus comentarios sobre el libro, o sea, es una invitación también a los lectores a que opinen del libro. Voy a hacer un taller el 12, 13 y 14 de mayo aquí en la Ciudad de México Ujú, con el tema del libro. Es un taller vivencial con un enfoque psicocorporal y ujú. también sería como una buena invitación para empezar a explorar
de qué se trata esto de la terapia psicocorporal core energética. Y pues yo los invitaría a que le den seguir a la página para que se vayan enterando de las novedades que vayan surgiendo. Estoy compartiendo fragmentos de poemas o de partes del libro. Y también, sobre todo, me interesa como la opinión y el feedback de la gente. Creo que es un libro principalmente vivo, ¿no? Creo que Claro. ningún libro se queda, a veces lo difícil es soltar el libro y decir, ya, hasta aquí, Ya. pero sigue avanzando, en mi cabeza sigue avanzando, y sobre todo creo que este libro lo que le toca o lo que sigue es nutrirse también de lo que la gente reporte. Creo que aquí también para mí, en lo personal, es muy importante, interesante escuchar cómo los demás lo toman, lo asimilan, lo interpretan, porque creo que el libro no acaba en mí, acaba en también lo que el otro recibe o no, ¿no? Entonces, Totalmente. desde ahí también para mí es de profundo interés escuchar las opiniones de los demás. Pues muchas gracias por haber estado con Gracias por este nosotros. espacio, porque Sí, realmente también esto es muy importante, esto que tú haces, y de verdad gracias por compartir el espacio conmigo y darme la oportunidad de compartir esto también. pues aquí vamos a estar, Mati. Pues muchas gracias y Gracias. gracias a todos por la escucha. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia.